César Sumaeta, expresidente del Congreso. César, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pancho? Qué gusto saludarte. Igualmente. Muy buenas noches. A ver, ¿qué debería suceder con Balcázar, no? Creo que mucha gente ya está cansado de tenerlo en la presidencia y hay quienes dicen ya que se vaya a su casa. Pero, ¿cuándo debería dejar el cargo? ¿26, 28? Claro, hay un vacío que no ha tenido un desarrollo constitucional. O sea, los artículos de la Constitución, especialmente las figuras que tienen que ver con organismos autónomos o con cargos públicos de trascendencia constitucional, muchos de ellas no han sido desarrolladas. Y por ejemplo, esta figura de Balcázar no está desarrollada en ninguna ley orgánica. Porque mira, por ejemplo, de él su mandato como congresista culmina 26. El 26, en el momento que se elige la nueva mesa directiva y posiblemente se juramenta en los últimos parlamentarios, porque no necesariamente en un solo día se juramentan todos, a veces vienen otros un día después, ¿no? Ahí debe acabar el mandato de él como parlamentario. Entonces, ¿cuál es el problema de él? Que él, siendo congresista, después presidente del Congreso, es presidente de la República. Entonces, cuando llega al 28 de julio, no, al 27 de julio, ya no es congresista. O sea, no es senador ni diputado, ni tampoco es presidente del Congreso. Pero vaya, que él, para ser presidente de la República, ha tenido primero que ser congresista, después elegido presidente del Congreso y sucesivamente presidente de la República. Ese vacío no está regulado por la Carta Política. Ahora, es normal de que ya es casi una tradición que el presidente de la República o envía la banda presidencial o pide al oficial mayor del Congreso que venga a recoger del Palacio de Gobierno. Como fue en el caso del presidente García, él pidió que venga el oficial mayor a recoger la banda presidencial del Palacio de Gobierno y el oficial mayor viene y lo lleva para que le encumbren al nuevo presidente electo, ¿no? Ahora, o en su caso, el propio presidente de la República puede llevar y lo recibe, en su caso, el presidente del Congreso o también el propio oficial mayor, ¿no? Ahora, que creo que en el caso de Sagasti no lo recibió, creo que el presidente. Hace 5 años, ¿no? Sagasti dejaba la presidencia también habiendo asumido como presidente en una situación semejante como la de Balcázar, porque también era congresista, presidente del Congreso y luego pasó a presidente de la República. ¿no? ¿Él se quedó como presidente después de haber dejado de ser congresista? ¿Esos 2 días? No. Él entregó, creo que me parece el 27 de julio fue a entregar la banda presidencial y parece que el presidente del Congreso electo de ese momento no salió a recibirlo, sino que entregó, nomás creo que vino un asistente de oficialía mayor y le entregaron la banda presidencial y él se retiró, ¿no? Claro. Ahí faltó un poco de cortesía en ese caso al presidente del Congreso, ¿no? Claro. Ya de ese entonces, ¿no? Ahora, lo que sugiere Rospigliosi y lo que sugieren otras personas. Me parece que en ese momento el presidente del Congreso electo ya era ¿Mari Carmen Alba? Me parece que sí. Sí, primero, Mari Carmen Alba fue la primera presidenta del Congreso. Pero al comienzo, de forma extraordinaria, ¿quién preside la mesa directiva? La Junta Preparatoria. La Junta Preparatoria. Entonces, la suposición, ¿cuál sería? Que en esos 2 días, del 26 al 28, o lo que demore en todo caso elegirse la mesa directiva, quien asuma la presidencia tempore sea el presidente de la Junta Preparatoria. No puede. No puede, porque él no es parlamentario del periodo anterior. Claro. ¿Me entiendes? Sino que tendría que ser un parlamentario que está culminando el periodo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tiene que haber una regulación entre el Senado y la Cámara de Diputados. Tienen que ponerse de acuerdo tanto en el reglamento, en este caso en el reglamento del Congreso, ¿no? Porque finalmente el 28 de julio, cuando la presidenta va a asumir el mando, no asume el mando ante una Cámara,
o la otra cámara, sino las dos cámaras reunidas en conjunto, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, porque ese es el hemiciclo más grande, ella le pone la banda ante el Congreso en pleno, reunidos los 130 diputados más los 60 senadores. Pero esto que ha sucedido, como normalmente no ha sucedido nunca, que hemos tenido pues sucesivamente presidentes, cambios, ¿no? Va a tener que regularse. No sé si el modelo ecuatoriano, muchos hablan del modelo ecuatoriano, la muerte cruzada, ¿no? Sí. Que cuando cae uno, caen todos. De esa manera ya no tienes pues el negocio de ser presidente del Congreso y presidente de la República al mismo tiempo, y aparece esta negociación. Bueno, compadre, yo te pongo como presidente del Congreso y a su vez vas a ser presidente de la República a cambio de que me des tantos ministerios o en fin otro tipo de dádivas o gollerías, ¿no? Yo la verdad también creo que sería una buena vacuna de que para que estos intentos, cuando determinados grupos o sectores políticos que tienen bancadas en el Congreso no son beneficiados en base a los caprichos que exigen al futuro gobernante o presidente de la República, sencillamente comienzan a armar todo un conjunto de figuras que en materia de los fiscales se llaman los elementos de convicción, ¿no? Para construir la figura de la incapacidad moral y comenzar a tramitar la caída o la vacancia del presidente de la República. Igual va a ser un poco difícil ahora, teniendo en cuenta que el Senado tiene una muy posible va a ser más difícil, va a ser mucho más difícil. Además, el trámite de la vacancia presidencial, Pancho, primero es un trámite en la Cámara de Diputados que debe durar mínimo de 2 o 3 meses, porque se arma una subcomisión, acusa ante la comisión permanente, la comisión permanente aprueba, va al pleno de diputados, en diputados se vota el informe, se aprueba y nombra 3 diputados que recién van al pleno del Senado a acusarle al presidente de la República y a pedir que el Senado vaque al presidente de la República. Todo ese proceso puede durar entre 4 a 6 meses, ¿no? De manera que espero que los vacadores sepan que el proceso va a ser mucho más burocrático y más largo, lo cual va a ser un poco difícil traerse abajo al futuro presidente de la República, ¿no? Seguramente viste que esta última semana Jorge Nieto ha dado de qué hablar por 2 comentarios que ha hecho, ¿no? En primer lugar, ha hablado de que liberen a Pedro Castillo, no que lo indulten, pero sí que lo liberen para que continúe su proceso en arresto domiciliario. Y por otro lado, ha dicho que el fujimorismo no debería ni presidir ni componer las mesas directivas en ambas cámaras. Bueno, yo lo que noto es que él, ante el deterioro lento de la caída de la exposición pública y de la popularidad de Roberto Sánchez, me parece que él poco a poco quiere ir construyendo una relación con esa supuesta votación del sur que es favorable a Pedro Castillo, ¿no? ¿Se quiere poner el sombrero? El sombrero, no se va a poner ahorita, pero él da mensajes como diciendo: yo quiero que el sufrido presidente Castillo, que está en una celdita pequeñita, que ahí no le dan de comer, se muere de hambre, le maltratan al presidente de la República, yo quisiera que él salga y desde su casita, como un viejito, como un ancianito, vaya al Poder Judicial y concurra por la vía de la comparecencia sus procesos judiciales, que también son procesos de corrupción, no hay que olvidar. Sí, claro. Pedro Castillo no solamente está adentro por golpista, por el autogolpe que dio, que fracasó porque la Fuerza Armada no le hizo caso. Contrario censo. ¿Y qué pasa si la Fuerza Armada le hacía caso? Ahorita posiblemente no estaríamos acá los dos, ¿no? Es la verdad. El Congreso estaría cerrado y estaría él gobernando el país vía decretos leyes, porque las dictaduras, bueno, en este caso decretos legislativos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que él quiere dar al sur, ¿no? Lo cual es absolutamente imposible, ¿no? Ponte en el escenario, ¿ya? En el supuesto negado. A Keiko le hacen la vida imposible. Mañana no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, ¿no? La mitad de la bancada de Porqui se va por este lado y le bloquean todo.
Y Keiko dice, bueno, cierro el Congreso y convoco a elecciones de nuevo, ¿no? Y pido una mayoría absoluta en una nueva elección. A Keiko se le van encima, claro. Los rojos se van encima, se le van al cuello, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces dice, pero pese a Pedro Castillo acaban de perdonarle por haber dado un autogolpe que ha fracasado. Es como si a un delincuente le encuentras en el camino que está yendo a robar, sí, y no llega a robar porque le pescas, pues, ¿no? Fracasa. O adentro del banco. O dentro del banco, ¿no? Sí. La policía a tiempo reacciona, como aquí, ¿no? Sí. A tiempo reacciona y no deja que roben el banco. O alguien que está a punto de dispararle a alguien, va y claro. Antes que suelte el gatillo, ¡bum!, va alguien y le interrumpe y fracasa el criminal. Bueno, pues como ha fracasado, entonces no pasó. No se ha producido el crimen, entonces hay que perdonarle, ¿no? ¿Tú te imaginas semejante argumento que se pone sobre la mesa para perdonar a un hombre como Pedro Castillo, que hasta el día de hoy ni siquiera con un mínimo de hombría política, porque el político tiene que saber asumir sus activos y sus pasivos, sus errores, decir, ¿sabes qué? Metí la pata, ¿no? Discúlpame país, perdóname país, nada, ¿no? Está ahí como un inválido, o sea, le han pegado, o sea, sí, es la víctima. La víctima, ¿no? Cuando en política, el que se mete a conducir el país sabe a qué se mete. Si no sabes lo que significa ser presidente del Perú y estás sometido a todo tipo de presiones, de agravios, de insultos y de amenazas, mejor no te metas. No te metas a postular, dedícate a otra cosa. Claro, pues, obviamente. Y yo lo he vivido porque lo he visto en 2 periodos al presidente García, los niveles de presiones que tenía. Creo que te conté en el programa anterior que cuando él nacionaliza la banca y el abogado Lengua Balbi, en nombre de los banqueros, presenta el recurso de amparo, ¿no? Y para la nacionalización y estatización de la banca, viene el comando conjunto en pleno a Palacio. Yo estuve allí. Claro. Y a decirle al presidente, agárrate un avión y a estos 20 banqueros póngale en el avión, dales un puntazo y bótalas del país y zúrrate en la decisión del juez que han parado a los bancos para que no continúen la nacionalidad y vamos adentro. Pues García dijo, no, en democracia se gana o se pierde. En democracia vamos a seguir dando la batalla. Sí. Y lo dijo a los todos del comando conjunto, retírense y vayan a sus cuarteles. Y mira que en ese momento la nacionalización de la banca tenía más del 90% de popularidad. O sea, no era poco, ¿no? Claro. Era una popularidad impresionante, ¿no? O sea, si tú tomas una decisión y te ha ido mal, asume tu responsabilidad. Ese es de hombre, ese es de valiente. ¿Tú ves a Castillo asumiendo responsabilidad eventualmente o nunca? No, nunca. Yo veo que mucha gente, igual que a Abimael, ¿no? Cuando le agarra como una mansa con sus tragos y sus puros, estaba ahí y dice, no, este es un recodo en el camino, pues yo gané eso, pero no se ha defendido, no agarra su pistola, o sea, por lo menos ha hecho roche ahí, ¿no? ¿No te parece? Sí. O sea, yo veo que el comunista, el rojo, cuando ya lo pesca, es un completo cobarde, no se defiende. Mira Maduro. Claro. Está cantando todo, porque cree que le pueden perdonar algo. Y bueno, está en competencia con su esposa para ver también cómo echa, a quién echa más a quién, ¿no? Claro, ahí se ve la valentía del político. Ahí se ve de qué madera, de qué estás hecho. ¿Me entiendes? Claro. Y estos patas no están preparados para eso. Ahí los gringos son más efectivos porque creo que a Maduro lo tienen en una prisión de 2x2 con luz. Claro, no ventana, entonces pero Castillo está largamente mejor que Maduro. Que Maduro. Maduro está en una cama de acero. Sí. Él duerme en una cama de acero. ¿Me entiendes? Lógicamente debe tener alguna colcha, alguna cosa, ¿no? Sí. Pero Castillo no solamente está en 100 metros cuadrados. Sí. Como si sería un depa. Claro, ha engordado aparte. Engorda. Y además recibe a medio mundo todos los días. Todo el mundo entra con bolsas, sale, entra. O sea, creo que hoy día recibe más visitas que en Palacio de Gobierno. Claro. ¿no? Más popular de lo que era antes. Exactamente, ¿no? Entonces, y sobre el otro comentario. Y el segundo tema, pues también, tú no puedes pedir que el partido del gobierno, ¿sabe qué? No presidas ninguna de la Cámara, inclusive no puedes estar ni siquiera en uno de los asientos de la mesa directiva. O sea, ¿qué le pasa?
todo el mundo dice que Jorge Nieto Montesinos es un hombre inteligente, claro, un hombre brillante, o sea, político de trayectoria. O sea, bueno, él ha sido pues extremista en sus años mozos, y ya cuando va a México a hacer su maestría y su doctorado, ya regresa a caviar, progre, ¿no? Ya le baja un cambio. Exactamente, ¿no? Después de haber pertenecido a ese grupo que armaban la UDP, la Unidad Democrático Popular, en la década. Invítale a Carlos Roca, estaba a contar, porque él estudió con él en la Universidad Católica, ¿no? Entonces, ¿cómo él puede decir discriminatoriamente de que el partido de gobierno no debe tener ninguno? Mira, son cuántos asientos en el Congreso. 4 y 4 son, ¿no? 4, ¿no? Pues, inclusive con Guerrero aumentó uno más. Aumentó uno más para darle cabida a todas las bancadas. Me quiero que para darle cabida a Javier Díaz Canseco, cuando estábamos en el trayecto entre cuando Fujimori cayó y entró Paniagua, ¿no? Aumentaron 1 o 2 más de vicepresidencia para darle cobertura precisamente a todas las bancadas políticas. Y en segundo lugar, esto ya es más grave, ¿no? Mira el niño. El niño está que viene, comienza a generar sus efectos poco a poco. Segundo, tenemos 10 millones de gente pobre. La salud está por los suelos. Y yo recibo cientos de parrilladas y polladas que me ofrecen del pueblo, que es la forma como hoy día come. Vivimos 10 millones de pobres más, vamos a punto de llegar. Sí. Pero para estos señores, la agenda número 1 no son los 10 millones de pobres, ni la salud, que está totalmente destruida, precaria, la educación en el suelo de nuevo, el niño que se nos viene, el crimen organizado, pero para ellos el punto número 1 de la agenda nacional es la libertad de Pedro Castillo. Y encima, lo más grave, cuando le preguntan sobre Toledo y PPKD, dicen, no, ellos no son un símbolo como Pedro Castillo. Más bien ellos, Toledo, bueno, yo no creo que Toledo sea santo de la devoción de millones de peruanos, sí, pero tiene más de 80 años y PPK ya tiene 8'3", 8'4", sí, ¿no? Y a Toledo sí se le ve... largamente se le ve, como se dice... ido, ¿no? Están medio descuadrados, o sea... claro. Aparentemente de ellos merecen un indulto humanitario, ¿no? Pero para Nieto Montesinos no son símbolos, claro, épicos como Pedro Castillo, que nos llevaría a un proceso de reconciliación nacional. No, y además él renunció al ministro de Defensa cuando se quiso indultar a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori claramente sí es un símbolo. Cuando falleció Alberto Fujimori, 3 días de velorio. Yo me acuerdo, Pancho, que cuando Fujimori llegó al país y lo juzgaron y le condenaron 25 años, César San Martín presidía la sala, mucha gente decía que para reconciliar al país había que darle su lugar al fujimorismo en la política, había que sincerar la política, dándole su lugar en la política al fujimorismo, y Alberto Fujimori pedían que Fujimori entre en un proceso también, en ese caso, de gracia presidencial o de indulto, ¿no? Pero la verdad es que todos los que no querían a Fujimori vinieron, pero en masa, a agarrarse del cuello, ¿no? Y bueno, y el propio Jorge Nieto Montesinos, nada menos que siendo ministro de Defensa, cuando PPK le da el indulto, renuncia. Entonces se cae pues como un castillo en naipes su supuesta idea de que hay que reconciliar al país. ¿Por qué con este lado sí, con este lado no? Yo no creo que el país esté dividido en dos políticamente. Es un invento. El verdadero peso político del país, el capital político y electoral, se ve en la primera vuelta. Ahí está el capital político. Claro. Y si tú ves el mismo 10 o 11% que sacó Pedro Castillo en el 2021, es exactamente el mismo porcentaje que sacó Roberto Sánchez en la primera vuelta. Claro. Keiko ha sacado un poco más porque ella sacó 17 más o menos, versus 12 de lo que sacó en la primera vuelta. ¿No? Sí. Y de verdad eso es, no es que el país
está pues enrevesadamente en una confrontación de 50% contra 50%, ¿no? Claro, la segunda vuelta es otra cosa. Lo que pasa es que la segunda vuelta es... Tienes que elegir uno o el otro. Pues. Es lo siguiente, dice... quiero votar contra ti y por eso voto por ti. Claro. ¿Ya? Y quiero votar contra ella, por eso voy a votar por él. ¿Me entiendes? Es un voto de contras de ambos lados, ¿no? Pero no es porque hay pues una pelea enconada del 50% del país no le puede ver al otro 50%. No, acaba la segunda vuelta y claro, todos regresamos a nuestra vida normal. Exacto. Hasta la próxima. Bueno, va a haber elecciones municipales y regionales, sí. De ahí el 30 de nuevo, hay elecciones regionales y municipales, y el 31 de nuevo ya estamos en elecciones presidenciales. Ahora, otro tema que ha sido de suma importancia es que parece que Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad, ¿no? ¿Qué te parece? Y aparte, coincidente también la fecha, ¿no? A 6 días de la toma de mando, sospechoso. Bueno, todo tiene... todo, en política, en ese caso, yo no creo que haya pues una casualidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí, si tú ves, ya en las redes están circulando que esta decisión no había sido ayer ni anteayer. Es de los primeros días, no sé si de junio o de julio. Es cuando toma la decisión el Tribunal Constitucional, la votación de 4-3. Lo que pasa es que recién la saca, ¿no? Ahora, la otra versión es que Vladimir Cerrón estaría a punto de ser condenado por otro proceso. Y eso también pone, porque de lo contrario él hubiese salido, estaría de repente siendo cargado por, claro, ¿no? ¿Por qué no sale hasta ahora? Porque también tiene la duda que de repente es una manera de sacarlo del el proceso que está muy avanzado, el otro proceso, no sé, porque él tiene 3 o 4 temas por corrupción, también está a punto de recibir una condena. Entonces, ¿qué va a pasar? Él sale y de repente mañana lo chapan de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que él debe estar evaluando en este momento si sale o no sale, seguramente con sus abogados debe estar coordinando. Pero la votación te revela que no ha habido pues unanimidad en la posición del Tribunal Constitucional. Igual, ¿no? Ha tenido un tuit, vamos a poner el tuit de la sugerencia de Pedro Castillo y de Betsy Chávez, ¿no? Revela que se siente el confiado, porque ya en Libertad comienza a decir: acabo de comunicarme con el presidente José María Balcázar para saludarlo y sugerirle ejecute la gracia al presidente Castillo y otorgue el salvoconducto a Betsy Chávez Chino. Un país sesgado por los odios y arbitrariedades está condenado al caos, que las aguas vuelvan a su cauce. Parece como si el señor se siente envalentonado, ¿no? Sí, claro. Comienza a dar indicaciones. Aparte, ¿qué relación tiene con José María Balcázar? Son mejores bueno, amigos. La verdad es que Balcázar nunca debía haberle recepcionado el teléfono, ¿no? Una cosa es que un periodista por investigación, claro, o otra persona natural tenga contacto con él, pero él tiene la primera magistratura de la República. Sí. Inclusive, hasta se puede producir una especie de tráfico de influencia cuando él conversa con Vladimir Cerrón y Vladimir Cerrón le da sugerencias de un condenado para tomar decisiones de Estado. Imagínate, claro, decisiones de Estado. Yo creo que ha tenido mucho que ver Vladimir Cerrón cuando Balcázar se negaba a aceptar la compra de los aviones. De los aviones. Porque qué coincidencia que Vladimir Cerrón lanza un tuit un día antes y justo Balcázar creo se va a un programa político y tajantemente dice yo no he firmado, cuando ya había firmado. O sea, se hace como que no se acuerda y le sacan pues los medios de comunicación la firma que él le había avalado para que pague el ministro de Economía la primera cuota, que eran como $400 millones, ¿no? Sí. Él puede decir lo que quiera, pero yo creo que Balcázar tiene que pensar, debe estar dando la vuelta si firma o no firma. Además, si no tiene la venia del ministro de Estado, no vale absolutamente ningún tipo de gracia, ni tampoco vale ningún tipo de indulto. Todo acto
acto del presidente necesita ser firmado por un ministro de Estado. Eso está en la Constitución Política del Estado. La venia ministerial, porque el responsable político y administrativo es el ministro de Estado. Y si no tiene ninguna resolución suprema, decreto supremo, ley promulgada o una resolución de esta naturaleza dándole una gracia presidencial, tiene valor si solamente aparece la firma de Balcázar como presidente y al costado está vacío la firma del ministro de Estado correspondiente. Yo no sé que se le han doblegado no al ministro de Justicia, pero conociéndolo a él, yo creo que él no va a aceptar. Se va a negar rotundamente a darle la venia ministerial a la gracia presidencial que pretende darle Balcázar a Pedro Castillo, a no ser que de un día para otro amanezcamos mañana y ya no esté el ministro de Justicia y aparece otro, como en el caso que han hecho en el Ministerio de Trabajo, de Justicia. Creo que han puesto ahí a uno que le facilite cosas al sindicato de Pedro Castillo, ¿no? Sí, o sea, ha habido muchos cambios ministeriales y viceministeriales y directivos. Y es un congresista, ¿no? Efectivamente. Exactamente, ¿no? Volviendo un poco a las mesas directivas, ¿no? Seguramente viste ayer que al parecer Renovación va a presidir, o van a buscar, ¿no? Van a buscar que Renovación presida la mesa de diputados y Fuerza Popular la de senadores. Yo hubiera pensado que al revés, ¿o no? Bueno, la Cámara Política es la que le puede hacer la vida más imposible al gobernante, ¿no? Porque en la Cámara Política tú puedes interpelar y puedes censurar o ministro por ministro o todo el gabinete. Por eso, ¿no hubiera sido más prudente para Fuerza Popular presidir la Cámara de Diputados y dejar el Senado para Renovación Popular? Yo lo que creo es que hay que establecer a partir de ahora de que por más que el partido de gobierno no tenga mayoría absoluta, hay que darle la oportunidad de que solo el primer año gobierne una o las dos cámaras. ¿Y por qué te digo esto, Pancho? Por experiencia. Porque el Poder Ejecutivo normalmente cuando inicia su mandato, en el primer año se procesan todas las leyes que quiere el Poder Ejecutivo para gobernar el país, para nivelar la cancha. Empezando por un pedido de facultades delegadas, que yo supongo que Keiko va a pedir por 150 días para, vía decretos legislativos, regular la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra las drogas, sobre el tema de la corrupción, sobre el fenómeno del niño, sobre el tema de educación, la salud, promoción económica, bueno, en fin. No hay que olvidar que cuando Manuel Ulloa Elías entró a ser primer ministro de Belaúnde en el segundo gobierno del 80, le dieron facultades y prácticamente se tiró 120 o 200 decretos legislativos, ¿no? Que se desarmó todo y armó algo nuevo, ¿no?